Bueno, en la clase del día de hoy lo que vamos a estar haciendo es, vamos a ver un poquito sobre símbolos, porque en Illustrator habíamos visto más o menos cómo crear los símbolos cuando vimos la herramienta de 3D, donde para poder colocar imágenes en cada una de las caras de los objetos, sí o sí las imágenes que usábamos como referencia tenían que estar convertidas en símbolos, si no, no nos permitía poder insertarlo. Entonces yo tenía mi figura en 3D y al ir a la opción de mapear ilustración para colocar una imagen o un elemento dentro de cada una de las caras, desde acá me pedía sí o sí un símbolo. Vamos a poner acá cancelar. Entonces habíamos visto más o menos el proceso de cómo crear los símbolos, que era solamente agarrar el objeto, la fotito y arrastrarlo al panel de símbolos. Pero no vimos absolutamente nada más, nos quedamos ahí. Entonces, hoy lo que quiero ver es, les quiero mostrar cómo crear los símbolos, cómo guardarlos, o sea, tener una biblioteca, y también mostrarles una diferencia que hay entre la versión CS6 de Illustrator y una versión un poco más actualizada, que hay una opción nueva para los símbolos. Pero, antes de eso, lo que me gustaría hablarles es sobre un poco los modos de color, que creo que es algo que me había quedado así como pendiente. Hello, ¿cómo estás, Lauti? Hola, profe. Todo bien, todo bien. Cuando nosotros creamos un nuevo archivo, yo siempre le digo por defecto, bueno, dejamos todo tal cual como está. Que por defecto aparece la opción de imprimir. Cuando desplegamos la lista teníamos distintas opciones. Imprimir, opción web, dispositivos y otras opciones que se encuentran acá. Dependiendo el perfil que seleccionamos, por defecto el programa ya le asigna las propiedades correspondientes. Lo que es la pestaña avanzado por defecto está oculto, entonces lo desplegamos y acá podemos visualizar correctamente todas las modificaciones. Entonces, si nuestro documento va a ser impreso, siempre recordemos que el formato de color va a ser CMYK y después lo que son los píxeles por pulgadas, la resolución va a estar en 300. Esto lo hace automáticamente Illustrator. Considera que los valores que están acá son los ideales para este perfil. Si yo selecciono la opción web, también cambia el modelo de color. Cambia a formato RGB y después la resolución pasa a ser de 72 píxeles por pulgada. Vamos a ponerle, voy a elegir la opción web, vamos a poner acá. Y acá voy a crear otro documento que sea en formato de imprimir. Cuando nosotros tenemos creado ya nuestro documento, en la parte superior no solamente nos aparece el nombre, en caso que lo hayamos definido, sino que además aparece el modelo de color, RGB o CMYK, el que hayamos seleccionado. Si yo estoy en CMYK, por ejemplo, acá vamos a colocar el color verde, y si yo hago doble clic para que se habilite el selector de colores, voy a seleccionar, por ejemplo, este verde. Si lo observamos, este verde es un verde brillante. Y le voy a poner OK. Al colocar OK, no me aparece ese tono de color. E incluso acá me aparece como un símbolo de advertencia. Y me dice aviso de fuera de gama. Pongo clic en corregir, pongo OK, pero igualmente el tono de color queda de esa manera. Lo que hace Illustrator por lo menos es avisarme y decirte, mira, este color que estás seleccionando es muy lindo, ¿vos te gusta? Pero no te va a quedar ese color, sino que te va a quedar este color opaco en su lugar. Esto es porque estamos en el modelo CMYK, donde los colores son más opacos y no tan brillantes. Por el contrario, cuando estemos trabajando acá en RGB y yo le quiera colocar los tonos de color, acá
en RGB, tengo el color brillante y al ponerle OK automáticamente me aparece ya el color que seleccioné en un inicio. ¿Qué pasa si de repente yo estoy trabajando y digo, no, la verdad que yo este proyecto lo tengo que imprimir? Entonces yo tendría, supongamos que ya tengo todo el proyecto armado, está todo terminado. Entonces yo tendría que cambiar el modelo de color. Cuando nosotros vamos a la opción de ajustar documento, que yo les mencionaba que desde acá podemos cambiar las unidades de medida. Centímetros, píxeles, milímetros. Y desde la opción de editar mesa de trabajo podemos cambiar la orientación del papel. Podríamos especificar un tamaño para nuestra mesa de trabajo, tomando como referencia los valores que ya vienen por defecto. Y desde un botoncito de opciones de mesas de trabajo nos permitía cambiar las unidades, donde nosotros en vez de seleccionar una lista con valores predefinidos, le cambiamos el ancho y el alto de nuestro documento. Y también desde acá la orientación. Menos las unidades. Esto desde acá no lo cambiamos. Hasta acá tenemos unidades, orientación de la hoja, tamaño de la hoja, pero no menciona nada los modelos de color. Eso los vamos a encontrar desde el menú archivo, muy sencillito, dice modo de color del documento. Y acá me informa que está en formato RGB. En el momento que yo lo pase a color CMYK, automáticamente los tonos de color que yo había elegido ya no van a estar más, porque obviamente van a ser tonos opacos. En el caso de CMYK, yo por ejemplo podría tener, si yo lo cambio, el CMYK lo cambio a color RGB, fíjense que por ejemplo yo lo quiero cambiar y acá al haber pasado el modo de color a RGB, entonces puedo tener en un mismo documento tonos de color opaco y tonos de color brillante. Si bien me permite Illustrator hacer este juego de colores, por así decirlo, dentro del mismo documento, no es recomendable hacerlo, porque si yo, por ejemplo, en un principio dije, no, voy a armar un documento para imprimir, entonces si la finalidad del trabajo es imprimirlo, yo no puedo ir cambiando de modelo de color, pasando de RGB a CMYK, porque me gustan los colores que están en RGB. Yo tengo que trabajar con los colores que me correspondan. Lo mismo si mi proyecto empezó en formato RGB. Si es para colocar un logo, por ejemplo, en una página web, el formato sí o sí tiene que estar en RGB. Lo que tendría que hacer es decir, bueno, si quiero colores no tan brillantes, para eso está en la sección del selector de colores. En vez de irnos a la parte superior derecha donde tenemos colores más brillantes, tendríamos que bajar desde esta sección donde tenemos el brillo. En la parte superior, que están los blancos, donde tenemos los colores más brillantes, y a medida que vamos bajando, ¿sí?, se va oscureciendo el tono de color y lo va haciendo más opaco. En la parte superior estamos aclarando, yéndonos hacia los blancos, y en la parte inferior nos estamos yendo hacia los negros. Entonces, si yo no quiero colores tan brillantes, en mi documento RGB me voy bajando un poquito los tonos. Así me voy acoplando y que sean un poco más opacos. Pero siempre que creen un documento es importante tener en cuenta desde un inicio cómo va a ser nuestro proyecto. Si es para imprimir o es para visualizar en alguna pantalla. En las versiones nuevas de Illustrator ocurre exactamente lo mismo. Si yo me voy hasta las opciones, varía un poquito. Bueno, tenemos una lista que dice perfil. Tenemos directamente ya algunas opciones predefinidas. Por ejemplo, acá dice imprimir y ya mi modelo de color está en CMYK. Si yo voy a web, ahí ya mi modelo de color pasa a RGB. Y después abajo tenemos las distintas plantillas que ya vienen predefinidas. Si yo quiero imprimir un volante y no tengo muchas ganas de trabajar, digo, bueno, quiero agarrar un diseño ya de base armado e ir modificándolo. Entonces puedo agarrar alguna de las plantillas y descargarlas.
A veces tarda un poquito, depende del tipo de conexión a internet que tengamos, ¿no? Pero ya vienen armaditas. Bien, ¿alguna duda con los colores? No. Muy bien. Así que ahora nos vamos acá a los símbolos. Pic. Me voy a quedar acá, esto lo voy a sacar. Chuchis. Chuchis. Bien, vamos a ir a nuevo. Me voy a quedar igualmente en imprimir. Y ok. Desde el menú Ventana, vamos a ir acá a los símbolos. Porque decidí hacer una introducción con el tema de los colores. Acá estamos en formato CMYK. Entonces me aparecen estos símbolos ya predefinidos. Si yo creo un nuevo documento con un perfil web, fíjense que los símbolos cambian. Y como elegí una opción de internet, entonces me busco iconos que se utilizan, por ejemplo, en distintas páginas web. Por ejemplo, el carrito de compras, la casita del botón de inicio, los botones para elegir acciones. Entonces, dependiendo el tipo de documento, el panel de símbolos muestra una ligera diferencia. Pero estos no son los únicos símbolos que yo tengo dentro del programa. En la parte inferior, donde tenemos estos libritos ahí apilados, tenemos todas estas opciones de símbolos, donde si yo, por ejemplo, elijo alguno, vamos acá en flores, yo esta pestaña puedo agarrar y la puedo desplazar y ubicarla en esta sección, ¿no? Para tener todos los símbolos. O si de repente de todas las flores que están acá me interesan solamente una, por ejemplo digo, me gusta esta, una cala. Automáticamente, ni bien hice un clic en la cala, se añadió a la lista de la pestaña de símbolos. Entonces capaz que en vez de tener la pestaña de flores toda completa, digo, no, solamente me interesan algunas florecitas y las voy agregando a la lista. Y puedo elegir otra distinta. Vamos a ir a naturaleza. Mira, por ejemplo, tengo acá una mariposa. Estos símbolos que están acá, yo mantengo presionado, arrastro y automáticamente se colocan dentro de la hoja. Voy a estirarlo un poquito y acá tenemos la imagen de la mariposa. Los símbolos pueden ser creados por un gráfico, supongamos que yo armo con pluma un diseño, lo puedo colocar en símbolos. Si yo armo un texto también puedo generar un símbolo, lo mismo en el caso de las imágenes. Los símbolos son importantes cuando nosotros tenemos que repetir muchas veces un mismo objeto. Por ejemplo, yo en el diseño, acá en el Classroom, le subí varias imágenes de ejemplos. No es que los vamos a hacer todos, sino que los subí de ejemplo, nada más para que los vean. Acá, por ejemplo, vamos a hacer este. Estos que están acá son un montón de pinitos. Está bien, yo los puedo armar con pluma, pero tendría que estar con pluma haciendo primero una sección, después tendría que estar copiando y pegando, ir cambiándolos no solamente de color, sino también de tamaño, de posición, y son muchos pinitos que están de fondo. Y tranquilamente yo podría, lo mismo pasa con la mariposa, si yo quiero crear un montón de mariposas, lo mismo, tendría que estar duplicando un montón de veces este diseño, copiar, pegar, copiar, pegar. Si bien eso se puede hacer, tanto con los dibujos como con las imágenes, yo puedo copiar y pegar la cantidad de veces que quiera, tengo que tener en cuenta lo siguiente, el peso de mi archivo. Porque si yo copio y pego muchas veces una imagen, va a llegar a un punto que el documento, en vez de pesar 1 mega, capaz que pesa 500 megas o 1 giga, dependiendo de la calidad de la foto. Si mi archivo pesa 1 giga, no lo voy a poder mandar por correo electrónico. Voy a tener que hacer uso de otras herramientas para poder mandarlo por mail o transportarlo por un pendrive. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una imagen o un dibujo que tiene muchas
por ejemplo, muchas partecitas o muchos efectos y distintas opciones de relleno. Tiene relleno a malla, relleno degradado, tiene de todo el diseño. Lo que se crea es un símbolo. Entonces, ¿qué significa tener un símbolo? Quiere decir que yo puedo agarrar el símbolo y puedo ubicarlo y repetirlo mucha cantidad de veces. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Estos se le conocen como instancias. Yo voy a tener mi símbolo, que es el elemento padre que se va a encontrar acá, y todos los elementos que yo voy arrastrando serían los hijitos de mi símbolo principal. Entonces, como son solamente instancias de un símbolo, estas instancias prácticamente no pesan nada. Entonces, puedo tener miles de mariposas dentro de mi proyecto y el documento no va a pesar 500 megas. El documento capaz que pesa 5 megas nada más. O sea, pesa muy poquito. Como no estuve copiando y pegando el archivo original, que se pesa más, al tener una instancia, es una pequeña copia nada más. Estas instancias se pueden girar, se pueden escalar, se pueden cambiar de... ¿sí? Las podemos cambiar de posición, se pueden deformar. No hay ningún problema. Vamos a seleccionarlas, las voy a eliminar. Lo mismo en el caso de todos los elementos que tenemos acá. Mantenemos presionado, lo arrastramos y podemos hacer todas las modificaciones que queramos. Supongamos que el día de mañana yo necesito hacer un cambio dentro del símbolo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo acá tengo un documento llamado logo. Tuki, es un logo que había armado hace bastante tiempo. Y yo acá le dejé un par de imágenes. Ustedes armarían este. Armarlo. Pueden llevarlo a Illustrator y calcarlo. O sea, no hace falta que lo dibujen todo de cero. Agarran la imagen y la calcan. Entonces, supongamos que este sería el logo que yo tengo que usar para una página, ¿sí? Para la empresa, donde tenemos venta online. Y yo sé que este logo lo voy a estar utilizando en distintos proyectos. Estoy trabajando para la empresa, entonces obviamente lo voy a necesitar, ya sea para la página o cambiarle el modo de color, porque capaz que hay que imprimir folletitos, ¿sí? Algún volante. Entonces, voy a ir al menú ventana, voy hasta los símbolos, y acá un pequeño detalle, acá ya el primer detalle que hay entre una versión de Illustrator y la otra. Voy a agarrar el archivo. Bien. Acá, por ejemplo, abrí un nuevo documento y el panel de símbolos está totalmente vacío. Perdón, abrí este archivo y tengo los símbolos vacíos. Voy a seleccionar todos mis objetos, voy a mantener presionado y lo voy a llevar al panel de símbolos. Me aparece el símbolo de prohibido, pero si yo voy a las versiones más nuevas, selecciono todos los elementos y cuando lo arrastre me aparece el símbolo del más. Significa que yo puedo añadir este objeto dentro del panel de símbolos de manera directa. En el caso de Illustrator no me deja porque acá está totalmente vacío y no me deja arrastrarlo. Si por ejemplo yo tuviera, vamos a colocar un símbolo, al tener ya un elemento, entonces ahí sí, cuando mantengo presionado y arrastro, me deja crear el símbolo, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo quiero arrastrar mi objeto dentro del panel símbolos, en las versiones más viejas de Illustrator, sí o sí, si lo quiero arrastrar, necesito tener un símbolo dentro del panel de símbolos. ¿Qué pasa si yo no quiero crear un símbolo acá adentro? Porque digo, no, quiero trabajar solamente con este. Entonces lo que se hace es, se selecciona, y así como está todos los elementos seleccionados,
Dentro del panel símbolos, en la parte inferior, hay un botoncito que es como una hojita. Le hacemos un clic y se abre las opciones del símbolo para poder crear uno nuevo. Acá le voy a asignar un nombre, voy a ponerle logo 1. Y en las opciones de tipo tenemos dos opciones, clip de película y gráfico. Nosotros en Illustrator vamos a estar utilizando la opción de gráfico. La opción de clip de película es por si en algún momento nosotros este archivo, o sea, este símbolo, lo tenemos que exportar a otro programa como, bueno, cuando estaba la versión CS6 de Illustrator, había un programa llamado Flash que permitía crear animaciones para páginas web. Bueno, Flash desapareció y Adobe creó una actualización llamada Animate. Entonces, si yo de repente este logo le quiero hacer alguna animación, no sé, de repente quiero que se mueva el carrito o algo, entonces tendría que guardarlo como clip de película para poder abrirlo dentro del programa Animate. Como lo voy a trabajar solo en Illustrator, lo voy a dejar con la opción de gráfico. ¿Ves cómo está? Le voy a poner OK. Y acá ya tengo agregado ya mi símbolo. Entonces, este lo puedo eliminar. Y puedo traer distintas instancias de mi símbolo. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda con símbolos? No. Bien. Good. Perfecto. Joya. Bueno. Ahora vamos a hacer algunos cambios. Supongamos que de repente yo hice una hoja membretada y puse en distintos rinconcitos mi logo, ¿sí? Vamos a suponer que lo tenemos de esta manera. Quiero hacer un cambio dentro de mi diseño. Digo, bueno, quiero que en vez de ser naranja el carrito tenga otro tono de color diferente. Como yo tengo distintas instancias de este mismo símbolo, al momento de modificar uno, esa modificación va a afectar al resto de mis diseños que están alrededor. Entonces, tengo dos métodos para poder cambiarlo. En símbolo, tengo mi símbolo original y le voy a hacer doble clic. Fíjense que si van a la parte superior, aparece logo y una flechita, indicándome que estoy como en un modo de aislamiento, o sea que entré y estoy modificando solamente este que seleccioné. Hasta el símbolo está con COVID, aislado. Es verdad. Y acá puedo seleccionar las partes que quiera y las puedo cambiar de color. Hay una herramienta que se me pasó de explicárselos porque no se dio en ningún momento la situación, así que voy a aprovechar ahora para usarla. O capaz que yo no me acuerdo y ya la vimos. La herramienta varita mágica, que funciona más o menos similar a como trabajamos en Photoshop. Varita mágica lo que me va a hacer es, me permite seleccionar mediante un clic todos los elementos que tienen las mismas propiedades. Por ejemplo, yo quisiera cambiar el color naranja que se encuentra acá en el carrito. ¿Qué pasa? Este color no es un color al azar. Este color que está acá hace referencia y está en combinación con los colores de la parte superior. Entonces, si yo cambio un color, en teoría tendría que cambiar el resto para que no desentone. Entonces voy a hacer un clic en este color naranja. Y automáticamente lo que hace Illustrator es me selecciona todos los elementos que tienen los mismos colores. Entonces, yo no tendría que hacer Shift y un clic, clic, porque automáticamente con varita mágica hago un solo clic y ya tengo todos los elementos seleccionados. Lo mismo ocurre con el otro color. Acá son 3, no hay problema. Yo puedo ir con Shift y marcarlos todos. Pero con varita mágica hago un clic en uno y automáticamente se van a estar seleccionando las otras 3 figuras. Bien, entonces voy a hacer un clic acá y voy a cambiar el tono de color. Le voy a poner un verde.
En el caso del verde, ahora yo lo que quisiera hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué color me combina mejor con verde? Entonces, necesitaría un valor complementario. Hay una página llamada HTML Color Codes, donde en la sección de selector de color, que dice dale una vuelta, yo puedo seleccionar varias opciones, depende del color que tenga. Y acá, por ejemplo, tengo la opción de complementario. Entonces, cualquier color que seleccione me va a dar cuál es el complementario. De esa manera tengo una armonía de color y no estoy mezclando cualquier cosa. Entonces me dice que si yo elijo el verde, el color complementario sería este. Voy a copiarlo. Así que ahora voy a seleccionar estos que son turquesa y voy a pegar el color acá, que es el código. Voy a hacer un clic en otra partecita y ahí se actualiza. Y ahí ya tengo la combinación de colores. Una vez que terminé de hacer una modificación, yo voy a hacer un clic en esta flechita y automáticamente vemos que me realizó el cambio en todas las instancias. Incluso si observamos, el logo original cambió de colores, ya que las próximas instancias van a tener exactamente los mismos cambios. Esta es una opción para poder modificarlo. La otra opción es hacer doble clic en alguna de las instancias que tengo. Supongamos que yo tengo acá esta instancia pequeñita, o sea, la tengo ahí girada, hago doble clic y acá me aparece una advertencia. Está a punto de editar la definición del símbolo, o sea, las propiedades. Todas las ediciones que se realicen en el símbolo se aplicarán a todas sus instancias, o sea, al resto de los elementos. ¿Desea continuar? Ok. Al momento de continuar, nosotros teníamos nuestro pequeño símbolo chiquitito y giradito. Al momento de aislarse, es como que volvió y lo que me está mostrando es el símbolo original, con su tamaño y todo. Vamos a cambiarle los colores. Voy a ponerle... Vamos a poner este, que es medio opaco. Voy a seleccionar estos que están acá, con varita mágica. ¿Cómo se llama la página, Paula? HTML Color Codes. Bueno, después lo va a dejar por las dudas. Sí, por supuesto. Obrigado. Y después voy a cambiar el de acá abajo. Y aquí. Y ahí ya lo tengo cambiado. Vuelvo nuevamente con la flechita para salir del modelamiento. Nuevamente mi símbolo quedó tal cual como lo tenía antes, chiquitito y girado. Y vemos las modificaciones en el resto. Pero ahora, yo por ejemplo creé un símbolo. Quedó acá almacenado en símbolos. Si yo creo un nuevo documento, me aparecen los símbolos, pero los símbolos anteriores, o sea, los símbolos básicos que vienen dentro del programa. A pesar de que yo creé un símbolo nuevo y lo almacené acá dentro de la pestaña símbolos, este símbolo solamente lo voy a poder estar utilizando dentro de este archivo, nada más. No lo puedo trabajar dentro de otro archivo externo. Esto lo voy a guardar sin cambios y lo voy a volver a abrir. Bien. ¿Qué ocurre si de repente yo estoy armando un folleto, un volante, y necesito armar un diseño, otro diseño de cero, y necesito obviamente tener este símbolo? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Lo creamos normalmente como tipográfico, y una vez que se encuentra acá dentro de símbolos, voy a sacar, lo que hacemos es lo siguiente. Para guardarlo hay dos opciones. Yo puedo ir acá al botón chiquitito que se encuentra en la esquina superior, que sería el botón de opciones. Desde acá me voy a la opción de guardar biblioteca de símbolos.
Y ahí se abre el explorador de Windows, donde me va a decir, bueno, vamos a guardarlo. Esta es una opción. La otra opción es en la parte inferior, donde están las bibliotecas. Arriba de todo tenemos la opción de guardar símbolos. Y ahí también se despliegan estas opciones. Un pequeño detalle acá. Si yo, por ejemplo, esto lo voy a copiar y me lo voy a llevar a otro documento. Al momento de copiar y pegar, Illustrator detectó que esto no es un gráfico, sino que es un símbolo y ya lo agregó automáticamente dentro de la pestaña de símbolos. Fíjense que acá dice guardar símbolos, no guardar solamente el símbolo seleccionado. Si yo pongo en guardar símbolos, lo que va a hacer es guardar no solamente el último que creé yo, sino que todos los demás símbolos que se encuentren en conjunto. Entonces, si yo quiero guardarlos y tengo otros símbolos dentro, lo que tendría que hacer es eliminarlos. Se pueden marcar todos haciendo un clic en el primero, mantenemos Shift presionado y un clic en el último y ahí de esa manera tienen todos marcaditos. Y desde el tachito los eliminan, ¿sí? Esto es en caso que quieran guardar una biblioteca de símbolos y tengan un montón dispersos en el panel. En este caso, como está solito, no va a haber problema. Vamos a guardarlo. Por defecto, Illustrator lo va a estar guardando en una carpeta específica, porque cada vez que abramos la opción para insertar, o sea, para abrir una biblioteca de símbolos, Illustrator va a ir directamente a esta carpeta. Nosotros, si queremos, o sea, es una opción, podemos crearnos una carpeta llamada símbolos en otra ubicación distinta. Esto es más que nada por si el día de mañana yo quiero trabajar o quiero hacer una modificación en ese documento. Entonces le puedo cambiar la ubicación. Yo no lo recomiendo porque cada vez que abran, Illustrator siempre va a abrir esta ruta, entonces es mucho más fácil de encontrarla. Entonces vamos a ponerle el logo tienda como nombre y le pongo guardar. Esto lo voy a sacar. Bien, ahora ya está guardadito, listo. Voy a hacer un archivo nuevo. ¿Qué pasa si yo lo quiero acá adentro? Yo lo quiero trabajar en este documento. Me voy hasta, también tenemos dos opciones. Yo puedo acceder desde este botón o desde el botón inferior. Si yo voy al botón de opciones, tengo que ir botón de opciones, abrir biblioteca de símbolos y elegir la opción otra biblioteca para que me abra el explorador de Windows y yo buscar de entre todos estos archivos cuál es el que quiero. La otra opción es hago un clic en el botón de mostrar biblioteca, que esta es mucho más rápida, y me voy a otra biblioteca y ahí puedo buscar el logo, siempre y cuando haya quedado guardado. Creo que le había puesto logo. ¿Habrá quedado guardado? Lo voy a guardar una vez más por las dudas. ¿Cómo se llama? Ah, logo tienda. Ah, acá está. Logo tienda, no lo había visto. Y acá no lo veo. Ah, definido por el usuario. Logo tienda. Ah, ahora sí. Yo me iba a otra biblioteca directamente. Ya al momento de guardarlo, Illustrator lo aplica y ya lo coloca acá adentro. Bueno, mejor, más rápido. Entonces, tenemos acá definido por el usuario. Illustrator lo que va a hacer es, todos los símbolos que nosotros creemos y guardemos, automáticamente van a quedar dentro de la opción definido por el usuario. Entonces, ahí tendríamos todos nuestros simbolitos. Aparece una pestaña nueva. ¿Se acuerdan cómo teníamos flores, naturaleza, logo tienda? Esto, si yo quiero, lo puedo colocar acá. Es un símbolo solo. Acá tenemos los símbolos de web y en el momento en que yo coloque un símbolo acá, automáticamente se va a estar visualizando en esta lista.
Más allá de que es importante guardarlos por si en algún momento lo necesitamos en otro archivo, si no siempre tendríamos que estar abriendo el archivo original para poder utilizar nuestros símbolos. La opción de poder guardarlo en una biblioteca me va a permitir hacer lo siguiente. Cuando nosotros habíamos hecho las modificaciones dentro del símbolo, se vio afectada no solamente todas las instancias, sino también el símbolo original. En cambio, una vez que ya está guardado en la biblioteca, yo por ejemplo voy a colocar más instancias. Este le voy a hacer algunos cambios. Voy a elegir por ejemplo este. Lo único importante, cuando hagan cambios, no utilicen el que está acá en la biblioteca. Vayan siempre a la pestaña símbolos. Vamos a ver por qué. Voy a hacer doble clic. Digo, ok, sí, voy a hacer todos los cambios. El atajo teclado creo que es la Y. Sí, Y. Elijo todos los que son del mismo tono. Voy a ponerle un color cualquiera. Así tonos medios pastel. Cuando vuelvo, tenemos todas las instancias cambiadas, pero si yo, por ejemplo, voy al logo tienda, el que está guardado en la biblioteca me conserva el original. ¿Sí? Entonces, al momento de colocarlo ahí tengo nuevamente dos logos. Tengo este logo con la modificación y nuevamente colocado el logo original. Esta es una medida de seguridad que tiene Illustrator, como para decir, bueno, en caso que las modificaciones que hagan son solamente de prueba y realmente no quiere modificar el logo original, entonces siempre conserva como en la el que está guardado en la biblioteca. Ese lo deja tal cual como está. Voy a arrastrarlo nuevamente a la pantalla. Si yo tengo varios de estos símbolos acá insertados, en el momento en que, supongamos yo quiera eliminarlo, me va a estar diciendo, se están utilizando uno o más símbolos y no es posible eliminarlos hasta que sus instancias se expandan o eliminen. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, eliminar las instancias me borraría todos los símbolos hijitos que están creados. Expandir instancias lo que haría es como desagrupar y salir del grupo de instancias. Ese es un detalle a tener en cuenta si en el momento están eliminando algo. Ahora bien, nosotros vimos que podíamos editarlos, los podíamos modificar. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero agarrar uno solo y le quiero hacer una modificación, pero no quiero que se vea el resto de las instancias también con ese cambio? Me gustaría modificar solamente uno para ver cómo quedaría. Dentro del panel de símbolos, en la parte superior, hay como una pequeña cadenita que es como que está abierta. Si nosotros hacemos un clic, es como que se rompe el enlace entre el elemento padre, que sería este de la caja de símbolo, y el objeto hijo. Vamos a ir acá en apariencia. Si yo, por ejemplo, hago un clic en estos objetos, el panel apariencia me indica que ese objeto es un símbolo. En cambio, si yo hago un clic acá en cada uno de estos objetos, ya no es más un símbolo, sino que es un trazado. Entonces directamente yo podría hacer las modificaciones y no afectaría en nada al resto de los objetos. Voy a poner naranja. Entonces yo puedo tener distintos colores. El único inconveniente es que, obviamente, este objeto yo después, si lo quiero como símbolo, tendría que volver a convertirlo en símbolo nuevamente. Pero es como que ya perdió toda la conexión con los otros objetos. Me paso acá a Illustrator. Bueno, yo tengo el 2022, pero cualquier versión que esté, creo que a partir de la versión CC ya aplicaron esta actualización en los símbolos.
Cuando nosotros creamos un símbolo, se agregó una nueva opción llamada símbolos dinámicos, porque nosotros estamos trabajando desde un inicio con símbolos estáticos. Entonces voy a poner gráfico y acá vamos a ponerle logo tienda. Una de las diferencias al momento de que sea dinámico es que, a ver si puedo hacer, bueno, supuestamente es grande. Acá chiquitito, en un rincón aparece como un pequeño más. Eso indica que es un símbolo dinámico. Voy a agregar varios. La diferencia entre tener un símbolo dinámico y un símbolo estático es que en el caso del símbolo dinámico yo puedo hacerle modificaciones, modificación de color, sin afectar el resto de los objetos. ¿Cómo lo hacemos? Así como está, usamos la herramienta de selección directa. Yo hago un clic en uno de los elementos y acá, por ejemplo, yo tengo seleccionado únicamente esta porción. Entonces, cuando quiera, por ejemplo, cambiarle color, me cambia color únicamente a este pedacito sin afectar el resto. Voy a ir con el cuentagotas y marco los otros. Voy a hacer lo mismo con el carrito. Lo único que acá no puedo usar varita mágica. Y vamos a ponerle un tono así medio verde. Entonces yo puedo tener de este símbolo distintos tonos de color. Si en algún momento digo, bueno, la verdad que el tono de color que los cambios que hice no me gustaron para nada, yo lo puedo eliminar y puedo traer otra instancia, pero también yo lo que puedo hacer es restaurarlo. Al momento de restaurar, vuelve las opciones, las modificaciones que hicimos con respecto a los colores, vuelve todo a como lo teníamos en el diseño original. Esa es una diferencia que yo quería. No lo guardo. En la otra, lo que tendría, si yo quisiera usar el mismo símbolo que guardé en la versión vieja, en la versión nueva, tendría que importarlo nuevamente. A ver si no aparece. Bueno, esto lo voy a eliminar. Tendría que ir a otra biblioteca. El tema es que no tenía el archivo acá en la lista. Pues se llamaba logo tienda. Y no lo guardó acá adentro. Lo que me faltó probar es agarrar el símbolo, lo voy a guardar en el escritorio en vez de la carpeta logo tienda. Ya. Lo voy a guardar en otro lado, ¿no? Porque acá aparece, pero no está. Está, pero no está. Lo voy a guardar en el escritorio. Logo tienda. A ver desde acá si lo puedo encontrar. Escritorio, logo tienda, acá está. Como guardé la biblioteca, como yo les mencionaba antes, me guardó todo lo que estaba dentro de la pestaña de símbolos. O sea, todo lo que estaba acá me guardó todo. Pero sí, se puede usar desde la otra versión. Lo único que no lo guardó en la carpeta de símbolos. Acá está. No, estos elementos recientes. No, en la carpeta de símbolos no quedó almacenado. A ver, esta ubicación. Sí, acá está. Pero yo estoy viendo estos símbolos y no estoy viendo estos que están acá. Es otra carpeta esta. No lo voy a encontrar nunca. Valores preestablecidos es símbolos. Mira tú. Uy.
en la carpeta de presets. Sí, esta está en otra carpeta distinta. No, está bien. Con razón, no le iba a encontrar nunca el archivo. Sí, es una ruta totalmente distinta, donde guarda los definidos por el usuario en una ruta y los archivos que vienen de Illustrator originales los guarda en otra ruta distinta para no mezclarlos. Por eso aparecen en la carpeta definidos por el usuario. Muy bien, ahora sí, pero se pueden utilizar tanto en una versión como en la otra. Tengo mis dos diseños. Bueno, eso voy a cerrar porque se me está colgando el otro. ¿Hasta acá alguna duda con los símbolos? ¿Algo que quieran consultar? No, hay que practicar. No. Ver el video y practicar. Bien, entonces ahora vamos a ir acá. Esto lo voy a sacar. ¿Dónde es? Este tampoco. Y voy a hacer uno nuevito. Y esto que está acá, no, quiero el de CMYK, me gusta más. Listo, ahora sí. Bien, hasta acá. Ahora que ya sabemos cómo poder crear los símbolos, y sabemos que van a estar guardaditos y podemos reutilizarlos la cantidad de veces que nosotros queramos, tranquilamente podríamos crear este diseño, por ejemplo, del bosque. Pero ¿qué ocurre? Tenemos el mismo problema que antes. Son mucha cantidad de objetos, son muchos pinos. Acá, por ejemplo, también tenemos distintos pinitos. Y en este caso también. Si yo quisiera agarrar, por ejemplo, acá tengo la flor. Y acá tengo, a ver, quiero, este es el pastito. Si yo quisiera poner, por ejemplo, mucha cantidad de pasto disperso, de distinto tamaño, estaría tardando, por más que yo lo pueda arrastrar, copiar, pegar, estoy tardando un montón de tiempo. Entonces, para eso, Illustrator tiene un grupo de herramientas en esta sección donde está el aerosol que nos van a permitir trabajar con el símbolo que esté seleccionado. Si yo, por ejemplo, tengo esta que se llama suciedad de vector activada, significa que voy a estar dispersando este símbolo a lo largo de toda la pantalla. Entonces me voy a quedar con el de hierba. Entonces acá tengo la herramienta de rociar símbolo. Mantengo presionado y sin soltar vemos cómo podemos crear de manera automática un montón de pastito. Si yo, por ejemplo, hago doble clic, estoy entrando en las opciones de la herramienta de símbolos. Este diámetro corresponde al tamaño que tenemos del rociador. Si yo, por ejemplo, lo pongo en 10, aquí el rociador es más pequeño. El tamaño de los objetos es el mismo, pero el rociador no me ocupa toda la pantalla. Siempre haciendo doble clic y automáticamente podemos acceder. En el caso de la intensidad, sería algo así como el tiempo de espera entre la inserción de un símbolo y otro. Si yo, por ejemplo, lo coloco en 10, si yo quiero colocar un valor más de 10, automáticamente es como que vuelve otra vez a 10. El valor mínimo es 1 y el valor máximo es 10. Si yo lo dejo en 10 y pongo OK, mantengo presionado y ahí creé de una manera mucho más rápida todo el pastito. Si yo lo coloco en 1, que es el valor mínimo, mantengo presionado y fíjense cómo tarda. ¿Sí? Esto es si, por ejemplo, yo lo quiero dispersar y que tenga bastante distancia entre uno y otro. Pues acá por defecto lo deja en 8. Después, lo que es la densidad es la cantidad de elementos que se van a estar creando al momento en que mantenemos presionado. Pues acá, por ejemplo, tenemos 1.
Y si yo lo paso a 10, fíjense cómo queda todo un poco más amontonado. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera crear lo más rápido posible todos los pastos, lo dejaría todo en 10. Y, por ejemplo, me crearía un montón de pasto. Voy a pasar a otro diseño. Vamos a traer la vaquita. Voy a ponerle 8. Y esto lo voy a dejar en 5, que es el que viene por defecto. Después, como son varias opciones, yo esto lo puedo tener desplegado y lo puedo colocar más o menos por acá para poder cambiarlo. Entonces, tenemos el rociador de símbolo. Después el siguiente me va a permitir desplazar los símbolos. Herramienta desplazar símbolo. Si yo mantengo presionado y sin soltar lo muevo, fíjense que podemos desplazar un símbolo. Entonces, fíjense que tiene unas flechitas donde me permite desplazar este objeto en una dirección. Pero es apenitas el desplazamiento. Si yo hago doble clic, tenemos prácticamente las mismas opciones. Vamos a colocar un poquito más, los valores más altos. Entonces fíjense que apenitas lo vamos cambiando. Tenemos en una dirección o ya sea en la otra. Después el siguiente, tenemos la opción para poder juntarlos o separarlos un poquito. Mantenemos presionado y vemos cómo los objetos se van agrupando un poquitito. Penitas. Mantengo presionado y se van agrupando. No se puede agrandar. Voy a dejarle en 5. Bueno, como que no se quieren acercar demasiado. A ver. Voy a hacerlo más grande. Ahí está, ahora sí. Está demasiado chiquito Entonces mantengo presionado y vemos cómo se van acercando los elementos. Voy a volver a rociar. Entonces acá, ahí podemos ver cómo se van acercando. Si veo que están demasiado juntos y los quiero separar, con la tecla Alt presionada, ahí vemos cómo se separan. ¿Sí? Mantienen presionado Alt y en esta ocasión se separan en vez de juntarse. Ahí soltamos Alt y las podemos agrupar. Después, en el siguiente, nos va a permitir cambiar el tamaño. Si yo quiero agarrar este símbolo, quiero hacerlo más grande. Tengo que mantener presionado, ya sea sobre o si estoy dentro de un grupo y están muy juntitas, entonces le puedo cambiar el tamaño a varios al mismo tiempo. Si lo quiero hacer más chiquito, con la tecla Alt presionado, ahí le puedo cambiar el tamaño para que sea un poco más pequeño. Después, la siguiente opción es para poder girarlos. Y rotamos. Fíjense que mantienen... vamos a hacer este que es más grande. Voy a acercar un poco más. Mantenemos presionado y aparece como una flecha grande. A medida que yo voy moviendo lo que es el cursor, me va cambiando la dirección de los símbolos. Entonces, en el momento que yo lo suelte, cada uno de los bichitos va a cambiar en la dirección en que estaba la flecha. Uy, me acerqué demasiado. De toda esa manera yo puedo ir editando cada uno de los símbolos. Después, la siguiente opción, que es para poder manchar los símbolos, que tiene un bote de pintura. Antes de poder usar esta opción,
yo previamente tengo que tener seleccionado un color de relleno, porque lo que voy a hacer es más o menos como cambiar un poco la tonalidad de cada uno de estos objetos. Vamos a poner, por ejemplo, azul o verde. Y con el pincel, con el botecito de pintura, mantengo presionado y voy pasando. Fíjense que si le hago un clic, va cambiando más o menos el tono. Y si le hago otro clic encima, es como que va cambiando la tonalidad. Empieza primero como un celeste medio gris, hasta que después queda en el color que le establecimos en un inicio. Yo puedo mantener presionado y voy cambiando los tonos de color. Puedo tener algunas vaquitas verdes, unas vaquitas rojas y otras amarillas. Entonces ahí le fui cambiando el tono de color a las que ya tenía, sin necesidad de desagruparlas, ni separarlas, ni nada. Directamente con las mismas herramientas lo fui cambiando. Después la siguiente opción lo que me va a permitir que es hacer como transparente mis vaquitas. La herramienta se llama traslucir símbolo, creo que es así, traslucir. Hacemos un clic y ahí vemos que lo va haciendo un poquito más transparente. Si yo mantengo presionado encima de un objeto, ahí es como que desaparece. Eso es porque le bajé demasiado la opacidad y quedó transparente. Si yo quiero cambiar nuevamente la transparencia, pero en vez de llevar la transparencia a 0, quiero llevar la transparencia a 100, con la tecla Alt mantengo presionado y voy recuperando a mis bichitos. Fíjense que algunas opciones me permite trabajar, manipular lo que es hacer lo contrario, o sea, en vez de agrandarlo, achicarlo, en vez de bajarle la opacidad, subirle la opacidad, ¿sí? Pero no en todas funciona la opción de la tecla Alt. Y después la última opción es aplicar un estilo. Los estilos los tenemos acá en este pequeño panel que se encuentra acá. Y tenemos estilos que ya vienen predefinidos por el programa. Yo, por ejemplo, acá tengo uno que es para poder añadirle una transparencia. Una vez que yo elegí un estilo, fíjense que tengo como la goma, como si fuese un pincel grande, y puedo aplicar este mismo estilo a todas mis instancias. Y ahí ya tengo todas con sombrita. ¿Alguna duda? Igualmente esto es práctica. Pues claro. Pues claro. Bien. Bueno, vaquitas, chau. Lo que vamos a estar haciendo si bien yo les dejé varios ejemplos, el que vamos a estar realizando es el siguiente, es este que está acá. ¿Sí? Como una pequeña pista. Tenemos varios arbolitos que los árboles y las nubes podrían ser símbolos. En este caso utilizaríamos el rociador de símbolos para poder colocar los arbolitos. Y en el caso de las nubes, capaz que también podríamos usar el rociador de símbolos. Entonces voy a llevar la fotito a Illustrator. Como ya os había comentado, como lo habíamos visto en la clase pasada, voy a incrustarlo. Si ustedes quieren pueden seguirme en la explicación o si no, yo armo el proyecto y después ustedes lo ven tranquilitos, o sea, como más prefieran. Yo no tengo problema. Bueno, voy a ajustar el documento
porque la foto es... A mí me gusta seguirlo, porque si no, después no entiendo. Por ahí me olvido. Dale, no hay problema. Entonces, te espero a que traigas la fotito. ¡Ya Mientras... está! Sorry que te excuse me. Voy a cambiarle, voy a poner el mismo ancho. 210. Listo. Ahí ya queda todo del mismo tamaño, cuadradito, cuadradito. Importante, panel de capas, para que sea todo bien ordenado. Y creamos una capita totalmente nueva. Chuchis. Bien, tenemos un fondo celeste. No se puede vectorizar. No, no. Qué pena. Valió el intento, valió la pena intentarla. Bien, iba a buscar el tono de color. Vamos a usar el cuentagotas, que para eso está. Ahí ya tenemos el fondo hecho. Y este le vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle cielo. Voy a ir con las montañas. Pluma. No veo nada. Voy a hacer más montañas capaz de las que hay. Voy a ir hasta las opciones de las capas. Opciones para la capa 3, porque este verde, la verdad que no veo nada. Voy a ponerlo un poco más oscuro. Ok, ahora sí se ve. Y le voy a cambiar a relleno y trazado por defecto. Y le saco el relleno. Cuando estén trabajando, importante para que les quede siempre todo más lindo, más prolijo, más mononón, van hasta el menú Ver, activan las reglas, en caso que no las tengan activadas, y utilicen siempre las líneas guías, como para tener una referencia. Así es mucho más cómodo. Fíjense un detalle, cuando seleccionan los objetos, las guías también las seleccionan. Entonces lo que pueden hacer es, desde el menú Ver, dentro de las opciones guías pueden bloquear las líneas guías, cosa que queden solamente en la pantalla y no estén molestando a la hora de seleccionar los objetos. Bien, una vez que ya tenemos todos los piquitos, voy con la herramienta de selección directa, selecciono todo y a ver si me deja algunos. No voy a seleccionar todos, voy a seleccionar algunos menos el último, marco casi todos. Y lo que voy a hacer es convertir todos esos nodos en curva. Y ahí ya automáticamente ya tengo las curvas hechas. Esta quedó medio feita. Esta que está acá, que me quedó sin seleccionar, la vamos a hacer curva. Y ahí ya tengo las montañitas armadas. Bueno, las guías las voy a eliminar. Lo voy a dejar acá. Bien. En este caso, lo que serían las montañas, para poder colocarlas, necesitamos cerrarlos. Yo, por ejemplo, podría utilizar la herramienta de relleno de pintura interactiva, pero en este caso no las puedo rellenar. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo voy a cerrar un poquito más para abajo, porque me quedó cortado arriba. Así que mantenemos presionado. Ups. Mantenemos acá. Y ahí lo voy a cerrar. Y acá vamos de vuelta con pluma.
y mantengo presionado. Esta fotito me está molestando. Un clic ahí, mantengo presionado. Vamos a ir un poquito más para abajo, un poquito más para abajo. A ver si al momento de rellenarla. Sí, ahí lo tengo relleno, ahora sí. Bien. Una vez que ya está rellena, por lo menos la mitad de mi objeto, activamos relleno, bote de pintura, cuentagotas, y ahí tenemos el color ya seleccionadito. No se preocupen siempre por lo que queda fuera, porque eso después con máscara de recorte lo podemos modificar para que no aparezca. Para hacer la división, vamos a trabajar acá. Voy a trazar una línea recta. Voy a marcar ambas piezas. Voy a buscar la opción de bote de pintura interactiva. Creo primero el grupo de pintura interactiva y después con la herramienta de selección voy marcando cada uno de los objetos. Una vez que tengo marcadas las puntitas, con el cuentagotas, ahí lo puedo seleccionar y ya lo tengo relleno. Como esto no tiene contorno, tranquilamente hago un clic y elimino el color del trazo. Una vez que ya me gusta cómo quedaron las montañas, estoy conforme con ellas, en la capa en la que me encuentro, voy a crear un rectángulo. Y voy a seleccionar mis montañas y el rectángulo. Y me voy hasta el menú Objeto, Máscara de recorte, Crear. Y bueno, se quedó medio raro. Si hay que modificar el grupo de máscara de recorte, hacer doble clic para poder acceder. Y acá hacemos las modificaciones correspondientes. Ahí queda. Muy bien. Siempre no se olviden que para poder salir desde acá, podemos hacer lo siguiente. Yo puedo ir con la flechita para volver al nivel en el que me encontraba. Por ejemplo, acá estoy en modo aislamiento, puedo volver con la flechita. O si no, puedo hacer doble clic acá fuera de la hoja y automáticamente sale del modo aislamiento. Detalle: a medida que están trabajando, no se olviden sí o sí de ir guardando cada tanto el documento. Así sea que hayan hecho algo chiquitito. Vamos a poner acá montañas. Ahí estaría. Voy a cambiar un poquito porque quedaron medias chicuelas mis montañas. Ahí estaría. Y esto voy a agregar más puntos con pluma. Estaría. Joya. Capa 3, montañas. Control S para guardar. Una vez que terminan con una capa, supongamos que ya la bloquearon. Recuerden que si les aparece el lapicito con el símbolo de prohibido, significa que la capa que está seleccionada está bloqueada. Por eso es importante que, aunque estorbe el panel de capas, tenerlo siempre presente en la pantalla. Porque es el único que nos va a decir, bueno, a ver, qué es lo que está pasando, por qué me aparece este icono del lapicito con el prohibido. Entonces ahí creo una capa nueva y ahí puedo volver a dibujar nuevamente.
Cuando sea el turno de hacer las casitas, yo por ejemplo acá está las otras casitas, hice los rectángulos y directamente los posicioné en el edificio. Pero en este caso, por ejemplo, como son varios rectángulos, por ejemplo son 3 rectángulos adentro, podríamos copiar, como son poquitos, colocar los 3 rectángulos dentro, pero después, una vez que los copiamos, tenemos que seleccionarlos, alinearlos. Entonces, para ahorrar ese trabajo, seleccionan uno y el otro, y desde el menú objeto, no se olviden que tienen las opciones de fusión. Vamos a ir a opciones de fusión, pasos especificados, y acá le vamos a indicar que sean solamente 3. Y previsualizar. Y ahí ya lo tenemos. Vamos a cambiarlo. Y después de este mismo, ahí le hacemos la copia. La nube, como está repetida varias veces y son todas iguales, entonces voy a crear un símbolo en base a esta nube. Okay. Recuerden que en este caso usamos gráfico. Si en algún momento se equivocan y seleccionan clip de película en vez de gráfico, no hay problema. Vamos a ponerle nube. Se puede colocar una por una o pueden ir con el rociador de símbolos y rociar las nubes. Y para cambiar el tamaño, recuerden que tienen la opción para poder escalarlo. Tienen Alt presionado y los pueden ir achicando. Vamos a separarlos un poquito. Detalle, no está seleccionado. Voz para allá. Y ahí lo guardamos. Bien, las casitas las voy a ocultar momentáneamente. Las nubes, yo creo que ya están. Chuchis. Y acá tenemos el camino que va a ir debajo de las casitas por una cuestión de orden.
Bien, una vez que tengo armada la línea, con esta línea yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer esta línea de puntos entrecortada porque tenemos las opciones desde trazo para poder generar una línea discontinua. Entonces ahí ya tengo, por ejemplo, creado lo que serían los puntos. Pero antes de eso, yo necesito crear este diseño. Así que voy a colocarlo. Control C y Control Shift y B corta para que se pegue en el mismo lugar. Y ahora tengo dos líneas. Una que va a estar arriba y otra que va a estar abajo. Esta línea que está arriba la voy a bloquear momentáneamente para que me deje seleccionar la que se encuentra acá abajo. Y le voy a cambiar el grosor. Le voy a hacer mucho más grueso. Seguramente esto después lo voy a tener que bajar un poquitito. Y vamos a ponerle ahí con 40. Bueno, en mi caso con 40 quedaría bien. Esto que está acá después lo voy a tener que cortar. Voy a tener que hacer este diseño. Si es un trazo, yo los trazos no los puedo cortar. Tengo que dejarlo, tengo que convertirlo en un objeto. Entonces, desde el menú objeto, expandir, voy a colocar OK directamente, y entonces al momento de expandirlo es como si nosotros lo hubiéramos dibujado todo con la herramienta pluma. Y ahora, el trazado más finito que está acá arriba, que es este, voy a cambiarle color, voy a ponerle amarillo para poder verlo mejor. Y vamos a hacerlo con línea discontinua. Voy a sacar un poquitito más. Herramienta selección, trazo. Bien, acá en el caso del guión tenemos, cada vez que ponemos el valor más pequeñito, fíjense cómo le vamos cambiando el tamaño de cada una de las líneas. Un valor más grande, obviamente va a serlo mucho más grande. Vamos a hacer un poco más pequeñito. Ahora sí. Y siempre, cada tanto, vamos vigilando de ir guardando nuestro proyecto. Y ahora me voy con el trazado que está acá detrás. No se olviden siempre usar el comando alinear para que quede prolijito.
Y después vamos a ventana, símbolos. Y creamos un símbolo partiendo de nuestro arbolito. Les voy a poner árbol. Árboles. Bueno, demasiada cosa. Chuchis, chuchis. Roceador de símbolos. Y acá vamos a ponerle acá la intensidad. Lo voy a subir un poquito la intensidad a 8. Ups. Empezar a dejar en 5 vueltas. Vamos a hacer un poco más pequeño. No se olviden mantener presionado. Y ahí ya tienen los arbolitos. Bueno, me quedó un árbol a mitad de camino. Vamos a desplazarlo. Vamos guardando. Bien, ya tenemos los árboles listos. Y me está faltando el fondo. Un detalle. Y tenemos dos opciones acá. Podemos hacer un con pluma, ir diseñando, quedaría algo así, van con pluma, se van metiendo acá adentro, total por una cuestión de orden. No va a salir. Y van haciendo varios clics, clic, 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 hasta que llegan al final y ahí lo cierran. Esa sería una opción, pero fíjense la cantidad de puntos que tienen acá. Después, la otra opción es, por ejemplo, yo tengo las líneas, esta línea lo tengo acá en esta capa. Entonces yo podría hacer una copia de esta línea. Vamos a copiar y lo voy a pegar acá. Voy a activar esta capa. Control Shift B corta. Y ahí ya tengo la línea copiada. Y esta línea me va a servir como referencia para poder utilizar bote de pintura interactiva. Voy a hacer un poco más grueso porque no veo nada. Y voy a sacar la línea discontinua. Ah, no, no la voy a ver por un tema de orden. Ahora sí. Ahí está. Capa 8. Dibujo un rectángulo. Voy a ocultar las montañas y el cielo.
Bien, ahí está. Una vez que tengo el objeto, ya tenemos el rectángulo, tenemos el caminito, bote de pintura interactiva. Hago un clic para crearlo. Y ahora vamos a seleccionar cada una de las partes. ¿Se me deja marcarlo? No, no me tomo el grupo. Combinar pintura interactiva. A ver ahora. Sí, ahí me lo tomo. Qué raro, no sé por qué la Nina no me lo había aceptado. Pero no se olviden que si crean el grupo de pintura interactiva, por ejemplo acá me dice desde apariencia que es pintura interactiva. Pero si yo clic en la línea, es un trazado común y corriente. Si yo marco todo junto y vuelvo nuevamente a bote de pintura interactiva, me aparece este cartel y el cartel ya me dice qué es lo que tengo que hacer. Tengo que usar el botón combinar pintura interactiva o seleccionarlos e ir al menú objeto y entrar en pintura interactiva para poder combinarlo. Entonces, siempre que les pase eso, que quede una figura fuera del grupo de pintura interactiva, usan el botoncito para poder combinarlo. Ahora sí, seleccionamos Tuki, color de relleno, seleccionamos la otra parte y color de relleno. Y sacamos el trazo. Fíjense en la importancia de trabajar siempre con las capas. Tenemos todo bien organizadito. Esta me quedó, no tiene que ser de color negro, tiene que ser de un color gris. Y esto en vez de ser amarillo, a ver si consigo capturar, es como medio blanco. Un color cremita. No. Y ahí ya lo tengo. Ahí está. Recuerden también otro detalle cuando usan el bote de pintura. Si yo tengo acá mi figura con un trazo de color naranja y de repente tengo acá mi elipse, tengo la elipse o no, elipse no. Tengo una línea, por ejemplo, que es como en este caso. Yo quería, vamos a hacer una curva. Bueno, ¿por qué color negro? Ay, ahora sí. Ahí está, ahora sí. Entonces, acá voy a darle un color de relleno. Bien. Si yo solamente le quiero cambiar el color del trazo a mi objeto y voy con el cuentagotas, al hacer un clic en el elemento me copia todas sus propiedades. Pero yo, por ejemplo, en este caso, yo no quiero que me copie todas las propiedades. Lo único que quiero es que me cambie el color del trazo. Entonces, con el cuentagotas, lo que tienen que hacer es mantienen presionada lo que es la tecla Shift y solo capturan el color del trazo. En este caso, o si no, con la tecla Shift siempre capturan únicamente o el color del trazo o el color de relleno. Porque puede ser que el cuentagotas lo que hace es capturar todos los cambios, color de relleno, el trazo, grosor, todo. Entonces, siempre con Shift van seleccionando qué es lo que quieren del objeto. Si quieren o solo color de relleno o solo el color del trazo.
Pues algo que pasa mucho con Illustrator y cuando uno está trabajando es un poco molesto tener que estar sacándole el relleno a los elementos. Y el agua, que lo voy a hacer de la misma manera que hice la ruta. No voy a volver a hacer con pluma. Y acá no es tan redondo, es como un rectángulo. Ah, puse rectángulo redondeado. Flechitas para abajo, para que no quede tan redondo. Y un trazo. Y estas que están acá, soldar. Ay, soldar. Agrupar. Si es medio redondito las olas acá arriba, en vez de que la terminación sea rectangular, si todavía son trazos, van al panel de trazos y se aseguran que los vértices sean redonditos. Ah, no, estos son punto inicial y punto final. Ah, porque no están juntos. Remate. Ahora sí. Aquí. Trazo y remate. Muy bien. Si yo lo quiero unificar, fíjense que lo que me pasó recién, como eran trazos únicamente, se quiso cerrar el objeto. Entonces, lo que pueden hacer es, o lo pueden agrupar, por ejemplo, yo voy a separar por un lado. Pueden agruparlo, de esa manera lo pueden desplazar y se desplaza todo junto y sigue siendo un trazo. Lo pueden hacer más grueso, más finito, o lo pueden cambiar después, lo que es el remate, tranquilamente. En cambio, si yo, por ejemplo, lo quiero unir, tendría que ir al objeto, expandirlo, para que deje de ser un trazo y se convierta en una forma. Entonces ahí sí lo puedo unificar. Pero fíjense que si yo voy acá a trazo, le estaría dando un trazo nuevo a esta figura. Al haberlo expandido, convertí ese trazo en un gráfico. ¿Sí? Como si lo hubiera dibujado yo todo con plumita. Tiene las dos opciones. O expandirlo o agruparlo. En este caso los voy a agrupar. Como que no me toma el mismo color. Es un poco más claro. Es como este, pero más claro. Ahora sí. Ups. Y ya. Me parece que no me falta más nada.
Bueno, acá me faltaron más. Podría ponerle con... Acá con el rociador podría ponerle un poquito más de árboles. Para que no quede tan vacío. Rociar símbolos. Bueno, quedan unos minutitos nada más. Esto vamos a hacerlo de nuevo. Es solamente para mostrarles una herramienta que, bueno, yo en realidad no la uso, pero está, y se las voy a mostrar, que son los gráficos. En la sección de las herramientas tenemos acá, justo debajo de las opciones de rociadores de símbolos, tenemos acá los gráficos. Gráfico de columnas, barra, lineal, área. Si bien se pueden diseñar gráficos dentro de Illustrator, la verdad que es mucho más... A mí me resulta mucho más sencillo trabajarlos desde Excel, pero si en algún momento estamos diseñando un flyer y hay que representar la información mediante un gráfico, está bueno saber que tenemos estas opciones desde acá. Ya que si no, por ejemplo, nosotros tendríamos que ir a un programa como, por ejemplo, Publisher o PowerPoint, los programas de diapositivas, y desde ahí exportarlo como una imagen. La única diferencia es que no podríamos editar después sus datos. Tendríamos que ir de vuelta al PowerPoint, trabajar con el original, modificar la información de ese gráfico y después exportarle como imagen y volver a traerla. Es un poco pesado, pero es una opción. Si no, desde acá tenemos distintos tipos de gráficos. En el momento que nosotros seleccionamos cualquiera de estos gráficos que se encuentran acá, mantenemos presionado y sin soltar arrastramos para poder crear el gráfico. Automáticamente siempre les va a aparecer esta información, esta pequeña grilla que es como una hojita de cálculo de Excel, donde nos muestra los datos. Yo, por ejemplo, acá voy a cargar unos valores. A medida que vamos cargando los valores, no los visualizamos directamente en pantalla. Yo puedo presionar. Fíjense que acá tienen como un check. Entonces, aplicar y se aplican los cambios. O si no, yo puedo ir cargando los datos y apretar la tecla Enter. Y con Enter presionado se van actualizando todos los datos que se encuentran acá. Podemos desplazarnos con las flechitas del teclado o utilizar el tabulador para desplazarnos entre cada una de las filas. Bien, acá voy a apretar Enter. Y ahí ya se actualiza toda la información. Vamos a cambiar el valor, le voy a poner 8. Bien. Acá tenemos el gráfico. Y si yo, por ejemplo, quisiera hacer alguna modificación, supongamos que este tipo de gráfico no me gusta. Entonces hago clic derecho y hay una opción que dice tipo, donde yo puedo cambiar el tipo de gráfico. Supongamos ya lo tenemos armado y yo digo, no, quiero armarlo en vez de ser un gráfico de columnas, que sea un gráfico de barras. Y ahí ponerle OK, ahí cambia a otro tipo de gráfico. Vamos a volver al que teníamos antes. Si yo quiero seguir agregando datos y se cerró el pequeño panel que teníamos, lo mismo, clic derecho sobre lo que selecciono, primero seleccionamos el gráfico, clic derecho y en datos podemos continuar agregando la información. Estos que están acá serían los valores que van a aparecer en esta sección del eje, serían el eje Y. Si yo quisiera colocar información en esta sección, entonces ahí lo que tendríamos que hacer es cambiar el orden en que estamos agregando los datos. Por ejemplo, primero lo que voy a hacer es, voy a cargar la información que va a aparecer abajo. Vamos a poner...
producto 1, producto 2, producto 3. Y al costado voy añadiendo la información. Acá coloco el valor que corresponde al producto 1, acá coloco el valor que corresponde al producto 2 y acá coloco el valor que corresponde al producto 3. Entonces, de esta manera tendríamos que cargar la información para poder visualizarla correctamente dentro de Illustrator. Vamos a hacer un clic, esto lo voy a cerrar, chochis. Entonces, tenemos distintos formatos, ya sea de barra, ya sean los gráficos y van cambiando, pero no tiene mucha variedad, son solamente estos, ¿sí?